Hola. Es un gusto poder traerles este nuevo capítulo que dará cierre a este fic. Agradezco su paciencia, sin embargo debo disculparme por estar fuera de línea por tanto tiempo. Ya dicho lo anterior, me gustaría añadir unos saludos especiales a ciertas personas que les debía unos. Saludos a Glacius, Ángel, Michael, Byron, y a cualquier otro que lo haya pedido. Lamento si no lo recuerdo, no obstante los saludaré en futuros vídeos. Ya sin nada más que agregar, comencemos. Un mundo tecnológicamente avanzado como lo era la Tierra en 2099 había adquirido muchas mejoras que facilitaron el estilo de vida de algunas personas, mientras que otras sufrían injusticias, dolor y hambre a consecuencia de un sistema mal trabajado. A este mundo había llegado un hombre de un mundo totalmente diferente. Este mismo pudo visualizar las muchas falencias en este mundo avanzado. Esta persona se llamaba Garou, residente de un mundo muerto por muy malas decisiones y por su propia testarudez. Garou, al asentarse en este mundo, vivió temporalmente como una persona normal, buscando encarecidamente alejarse de todo aquello que le recordaba su pasado, pero al final él volvió a tener una vida llena de momentos y situaciones que le recordaban su pasado, pese a que no en la misma medida. Luego de la muerte de Mein, Garou se había hecho cargo temporalmente de la banda Edgerunners, de la cual ahora era parte. Este había conocido a un chico que le había suplicado ser su aprendiz. A pesar de todas las negativas, terminó convenciéndolo. El ex cazador, pese a todos los momentos difíciles que le hacían recordar su pasado, eventualmente había terminado aceptándolo, aunque no por completo. Desearía que esta paz durara por siempre, pero él mismo sabía que eso no iba a ocurrir. En la actualidad, en este momento veríamos a Garou, quien se encontraba sentado viendo por la ventana de un edificio. A sus espaldas estaban tirados un montón de sujetos con trajes mecánicos en el suelo. Estos sujetos habían estado aumentando su número recientemente, pero solo cuando él iba a misiones solo, aunque también hubieron ocasiones donde había estado entrenando con David y algunos de estos sujetos también habían aparecido. Claro que estas ocasiones Garou tuvo que tomar medidas drásticas. Ya no podía dormir seguro. Cada vez que intentaba estar un momento a solas aparecían más de estos sujetos. Estaba agotado, ya no quería más de esta estupidez, ya estaban colmando su paciencia. Garou se diría para sí mismo: si esto continúa, probablemente ese mocoso puede resultar comprometido. Yo no quiero. No quiero que nadie más se vea afectado por mis propios problemas. Sea lo que sea, yo resolveré esto. Si de alguna manera llego a fallar en esta misión, al menos ellos estarán bien. Desde hace un tiempo he sentido como mi cuerpo se está debilitando, pero a una velocidad extremadamente alta. De hecho, cuando comencé a involucrarme más en este mundo fue cuando experimenté estos signos. No estoy seguro por cuánto tiempo tenga, pero, en algún momento ya no podré hacer más, y mi vida habrá acabado de nuevo. David ya se puede defender y los demás miembros podrán seguir con sus vidas. Dejaré de pensar en esto, tal vez solo sea imaginación mía. Al finalizar sus pensamientos, Garou tomó un suspiro y luego se dio la vuelta para encontrarse con un sujeto con una extraña armadura robótica. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad mientras se acercaba a la posición donde estaba el ex cazador. Garou, con una clara intención asesina, diría: ¿qué es lo que quieres? Si buscas pelea, te recomiendo pensarlo más de 2 veces. No quiero tener nada que ver con esa maldita organización, empresa o lo que sea. El sujeto responde: no. Con una breve pausa, su voz carrasposa y seca le daba una impresión aún más tenebrosa. El ex cazador diría: entonces, ¿cuál es el motivo por el que vienes? Sé claro. El sujeto lo señaló con el dedo índice mientras decía: vas a venir conmigo por las buenas o por las malas. Ya sea vivo o muerto. Si te escondes, te encontraré y te cazaré. Garou, al escuchar al sujeto, sonrió bastante y respondió: es gracioso escuchar que alguien intentará cazarme. Normalmente esa sería mi línea, pero ya no desempeño ese papel. Mejor lárgate, no te gustarán los resultados. El sujeto no respondió, pero en un movimiento rápido se puso enfrente del ex cazador, preparando su mano para sujetarlo del cuello. Sin embargo, Garou fue aún más rápido que el sujeto, haciendo un barrido de pierna para que el sujeto cayera, y gracias a esto el tipo salió disparado hacia donde estaba la ventana, rompiéndola en el proceso. En esa pequeña fracción de segundos, el sujeto, al no poder sostenerse de nada, sacó su arma y velozmente disparó una bala que Garou detuvo, pero algo salió de la bala y se incrustó levemente en la piel de sus manos. Era algo tan insignificante que Garou ni siquiera le dio importancia.
Luego de aquella interacción entre ambos, Garou se estiró un poco tomando un poco de aire mientras recapacitaba su día de hoy, ya que el sol se estaba poniendo en el horizonte de Night City. Al concluir con ese breve calentamiento, Garou saltó por la ventana de donde había salido el sujeto con el traje, llegando a otro edificio y luego a otro, así sucesivamente mientras se iba a una playa. El objetivo de Garou ni siquiera él lo tenía definido, solamente quería estar lo más alejado de David y los demás. Pero en su camino se topó con Lucy, la cual estaba en un callejón esperando a alguien. Al parecer, ella estuvo a punto de percatarse de la presencia de Garou, pero el susodicho al darse cuenta de ello decidió marcharse. En su mente Garou diría: ella ha estado muy extraña, pero si me pongo a pensar un poco, también esa chica con pulmones de chimenea. Creo que se llamaba Kiwi. Nah, eso no me interesa. Que hagan con sus vidas lo que se les dé la gana, mientras no me estorben yo estoy bien. Viendo sus interacciones probablemente no se lleven tan bien como al principio de conocerlas. Ese mocoso se ha estado acercando a Lucy, supongo que está en esa etapa de la vida. El ex cazador puso una sonrisa porque le resultaba gracioso que a él, a la edad de David, en lugar de estar pensando en algo similar como un chico normal, había estado entrenando con Bang. No se arrepentía de su decisión, pero se preguntaba qué era tener algo similar a una pareja. Era una mera curiosidad que no tenía suficiente peso para ser algo importante en su vida. No necesitaba a alguien que llenara un espacio, tampoco dependía emocionalmente de nadie, entonces era un concepto muy alejado de su vida. Garou, al llegar a un mirador cerca de la playa, diría: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que no soy capaz de apreciar este paisaje? Hoy es un día igual que todos, pero lo único que cambió ese monótono trayecto fueron estos sujetos. Esto ya no tiene sentido. El ex cazador apartó la mirada para luego enfocarse en una extraña luz que lo estaba apuntando. Esta misma provenía de un lugar que ni siquiera él podía visualizar. En ese momento una bala fue dirigida hacia su cabeza, pero él pudo esquivarla sin ningún problema. Luego de eso él entrecerró los ojos para luego ver cómo más de aquellas balas iban en su dirección, pero nuevamente este estaba a punto de esquivarlas hasta que una extraña fuerza aumentó la gravedad en sus pies, dificultándole moverse. Por consecuencia una bala llegó y estuvo a punto de impactarle, sin embargo el ex cazador la atrapó con sus manos para luego regresarla al lugar del que vino. En otro lugar, justo en la cima de un edificio. En aquel lugar estaba un sujeto con un rifle de francotirador. Este tenía un solo objetivo y a ese es que le estaba apuntando. Justo después de una serie de disparos el sujeto se diría: ¿cómo es que no le he dado aún? De un momento a otro sus pensamientos serían cortados por un extraño objeto que le atravesó la cabeza, derramando todo aquel fluido carmesí por los alrededores. De regreso con Garou, el susodicho luego de aquel percance decidió irse del lugar, pues los disparos habían cesado, así que ya no había razón de estar ahí. Al girarse para regresar a la base se diría a sí mismo: es posible que estos miserables vayan hasta el infierno con tal de matarme. No estoy seguro de que estar con ellos sea lo correcto. Yo sé que ese mocoso se puede defender bien, al igual que esas chicas. Pero, me siento ansioso por alguna razón. Le estoy dando muchos rodeos a esto, ¿qué más da? Al concluir con sus pensamientos, Garou se marchó rápidamente del lugar, dejando solamente una estela de polvo y muescas de disparos en el piso. Cambio de escenario, ahora nos enfocamos en la entrada de un almacén. En esta tendría escrita la palabra de Edgeluners. En ese momento una figura aterrizó enfrente de esta puerta. El tipo era Garou, quien había llegado con el fin de continuar con las misiones que aún le quedaban pendientes. Luego de la muerte de Maine él se había hecho cargo temporalmente del grupo. Al entrar se encontró con una Rebeca en la entrada. Ella estaba vigilando la entrada y al notar a Garou ella diría: idiota, no te aparezcas así, casi te mato. Garou, con una ceja arqueada, responde: ¿tú no deberías estar en alguna misión? Rebeca contesta: no me cambies el tema. El ex cazador con un tono sereno responde: no me interesa hablar de esta tontería. ¿Puedes decirme si David ha ido a alguna misión? Rebeca, dejando su enojo, diría: de hecho sí, hace algunas horas fue con Kiwi y Lucy a un encargo. Pensándolo bien, Kiwi ha estado actuando un poco extraño y Lucy igual. ¿De qué se trata? Garou diría: ¿a qué te refieres con actuando raro? Rebeca contesta: ¿no te habías fijado en que últimamente han estado muy alejadas? Creo que les afectó bastante este cambio. Rebeca, después de concluir sus pensamientos, trató de divagar para entender si es que ella sabía algo, pero nada se le venía a la mente. Garou diría: ya, eso no importa.
Dime, ¿estás sola? Rebeca se puso rígida al escuchar al ex cazador decir aquello. Ella respondió de inmediato. Sí, ¿por qué? Garou responde. Nada en especial, es extraño que te hayas quedado aquí sola, puede ser peligroso si esos sujetos se aparecen. En su mente él se diría. Supongo que debido a los recientes incidentes ahora son más atentos, me alegro de que así sea. Luego de terminar su charla, Garou diría. Tengo algunas cosas que hacer. Antes de marcharse Garou le diría a Rebeca. Ve a descansar un poco, debe ser muy agotador estar todo el día aquí cuidando. Sin que Rebeca pudiera hablar, Garou desapareció del lugar sin más. Ella se diría para sí misma. Creo que nunca voy a poder entenderlo, pero se siente bien que al menos él se tome la molestia de preocuparse por mí. Es extraño porque al principio no era ni de cerca lo que es ahora. Como sea, a seguir con esta basura. En otro lugar, ahí se encontraba David observando el objetivo de su misión, a su lado estaba Lucy con los brazos cruzados mientras lo observaba con una expresión neutra. David, luego de observar por un rato, volvió en sí e hizo una seña para que luego Lucy comenzara a hackear algo. En ese momento un vehículo se avecinó al objetivo de ellos, este estaba siendo controlado por Falco, este empezó a abrir fuego en contra de los vehículos que estaban escoltando al objetivo. Luego de ello, David tomó un arma que tenía cerca para terminar con los otros vehículos que estaban estorbando entre él y su objetivo. La intención estaba más clara en ese momento, entonces con un sonido de estruendo un disparo sería escuchado mientras Falco mantenía una cierta distancia. En ese momento una gran explosión se escuchó y la mayoría de vehículos que resguardaban a su objetivo serían mandados a volar. Para terminar con el trabajo, David tomó una motocicleta que estaba a su lado y usó una de las armas que llevaba implantada para terminar con los otros vehículos en medio de la conmoción. Unos sujetos saldrían de algunos vehículos, pero inmediatamente serían inmovilizados por Lucy, que atacó directamente en sus sistemas. Cada segundo que pasaba era una muerte a manos de aquellos dos Edgerunners. Al ver que ya no había nadie vivo, David junto a Lucy fueron de inmediato a revisar la mercancía que les habían encargado. Al llegar, tanto David como Lucy comenzaron a buscar entre los escombros de aquel vehículo, Falco igualmente se acercó hasta el lugar junto con ellos. Al estar los tres frente al vehículo que contenía a su objetivo, David abrió la escotilla luego de que Lucy fuera capaz de hackearla. Al ver su contenido se encontraron con una especie de traje, este mismo tenía algunos toques cromados, pero sin llegar a ser una prótesis biomecánica, era más como una especie de traje militar muy grande. David al ver aquel objeto, diría. Wow, esta cosa se mira genial. Parece un traje del tipo super soldado. Lucy diría. No parece ser la gran cosa. No entiendo tu emoción. David contesta. Oh vamos, no seas aguafiestas, se mira que esta cosa tiene potencial. Lucy responde. Como sea, este solo es un encargo, no nos la quedaremos al final. David algo resignado diría. Tienes razón, qué desperdicio. Mientras ambos hablaban, a lo lejos estaban un grupo de lo que parecían soldados. Aquellos sujetos tenían unos tanques y armas de gran calibre preparadas para atacar en cualquier momento. Un sujeto con unos grandes visores en los ojos estaba presenciando los acontecimientos anteriores, y él diría. Esos son los tales Edgerunners, ¿no es así? Una chica en la misma cabina del sujeto, responde. Exactamente, ellos son. Faraday nos dijo que ellos iban a venir. El sujeto diría. Es bueno que ese bastardo no nos haya mentido, cítalo en la oficina. Yo me encargaré de pagarle. La chica responde. Ya está hecho, ¿hay algo más que pueda hacer? El sujeto responde. Comiencen con el plan. La chica solo asintió ante la orden de su superior. Con Garou, de nuevo regresamos con el ex cazador. Este se encontraba buscando entre unos documentos en una de las bases de una empresa tecnológica, esta oficina era pertenencia de aquel sujeto que ellos habían exterminado hace tiempo. La razón de que estuviera buscando era debido a que sospechaba que toda la situación que estaba viviendo era causa de estos sujetos, por dicho motivo estaba ahí para saberlo. De entre tantos archivos, Garou se topó con uno que decía Proyecto Anti-Ser. Lo destacable de este proyecto era que mencionaban cómo iban a destruir a todas aquellas personas que no tuvieran un alto rango en sus organizaciones. Básicamente era un documento donde hablaba de que tenían planeado usar los implantes de cromo que las personas tenían para volverlos ciberpsicópatas al aumentar la carga mental con la que se controlaban los mismos. Además, en una parte del documento estaba la palabra depuración total.
En esta pauta estaba grabado que junto a otras empresas de la misma índole, estaban planeando usar sus recursos para usar para sus experimentos a los humanos restantes, que aún no eran capaces de adquirir mejoras biomecánicas. Entre la lista de nombre estaba el suyo y el de David. En su mente Garou se diría: malditos. ¿Con qué nos miran como sus ratas de laboratorio? Ya veremos eso. En una parte del documento dejaba claro que este plan se iba a llevar a cabo si todos los ejecutivos estaban de acuerdo con él, pero en la muerte uno de ellos sería suficiente para que no se llevara a cabo. Luego de terminar su búsqueda, Garou de pronto se sintió mareado con todo su cuerpo más pesado que antes y de un momento a otro una gran cantidad de soldados aparecieron de todos lados. Estos sujetos eran de aquellos tipos que se encargaban de exterminar a los ciberpsicópatas. Garou manifestó su sonrisa mientras exclamaba: ¿ya estaban preparados, eh? ¡Excelente! Los sujetos sin decir palabra alguna comenzaron a disparar a su dirección sin ninguna clase de cuartel en sus intenciones, solo tenían el objetivo de exterminar a Garou sin más. Garou comenzó a esquivar o desviar las balas mientras se acercaba a los soldados. Al llegar al lugar de los sujetos, comenzó una batalla campal donde el epicentro de todo estaba siendo orquestado por él. Crujidos y sangre saldría desparramada hacia el cielo mientras el suelo era cubierto por lágrimas, sangre y carne quemada. No importaba cuán duros fueran los blindajes y armaduras que llevaran esos soldados, todas eran tratadas como simples hojas de papel. Garou en todo este encuentro se sintió como si un gran peso estuviera cayendo sobre él, y no era solamente su imaginación, pues el suelo estaba siendo agrietado por cada una de las pisadas que daba, como si su peso incrementara gradualmente con cada paso. No obstante, esto solo era un juego de niños para él y su fuerza. Ya esta batalla se estaba extendiendo demasiado, incluso para él, pero por alguna razón los soldados en lugar de disminuir estaban aumentando. Gracias a esto Garou decidió ponerle punto y final a la contienda. Garou se diría: no quería tener que hacer esto, pero me están dejando sin opciones. Trataré de ser lo más cuidadoso para no afectar a terceros. En ese momento Garou lanzó una poderosa patada al suelo para agrietarlo. Varias decenas o cientos de metros habían sido arrasados por el golpe, mientras que este mismo usaba esta distracción para sepultar a todos los soldados que podía en las rocas. Gracias a este plan, Garou consiguió alcanzar los aviones que traían a los soldados, posteriormente derribándolos en el proceso. Al instante que finalizó su trabajo en aquel lugar, revisó su cuerpo con el fin de encontrar algún detalle fuera de lugar, pero no había nada raro. Garou diría: eso fue más de lo que esperaba de ellos, fue una experiencia algo interesante. Al finalizar su monólogo, el ex cazador se preparó para irse, sin embargo el dispositivo cerca de su oreja empezó a sonar. Al revisar el mensaje, este era de Falco, el cual decía: la misión fue cumplida con éxito, sin embargo, algo salió muy mal, fuimos acorralados y a mí me dejaron mal herido. Además, se llevaron a David y Lucy. Garou se quedó en silencio mientras terminaba de procesar todo este acontecimiento. Al regresar en sí mismo, diría: no puede ser, debía haber ido de inmediato. El ex cazador de inmediato salió disparado hacia la base para reagruparse con Rebecca, ya que ella le había mandado un mensaje diciendo que había salvado a Falco. En pocos minutos Garou ya estaba en la puerta de la base, entrando inmediatamente mientras tiraba los documentos en un sillón cercano para ir directo a ver a Falco y Rebecca. En la sala donde creía que iba a estar ella, se encontró con un Falco vendado en varias partes de su cuerpo y con Rebecca que tenía una expresión de furia en su rostro. Al ver llegar a Garou diría de inmediato: hay que ir a salvar a David y Lucy. No podemos dejar que esos desgraciados les hagan algo. Garou a ello, diría: a todo esto, ¿qué pasó con la mujer de los cigarros? Rebecca contesta: esa mal nacida nos traicionó, ella fue quien vendió a David y Lucy. Pero de alguna manera nos envió las coordenadas de dónde están, así que no podemos contar con ella de nuevo. Garou, analizando sus palabras, diría: esto puede tratarse de una trampa, es muy probable que todo esto no sea más que un juego para ellos. Sé que este podría ser un viaje sin retorno, por lo cual lo mejor será que solo yo vaya. Rebecca, escuchando a Garou, le contesta: ¿pero qué estás diciendo? ¿Te volviste loco? Si vas allá, lo más seguro es que ellos te maten. Garou, con una sonrisa de confianza, responde: lo sé, por ese motivo iré yo solo. Es momento para que haga algo al respecto. Rebecca tomó a Garou de la cara mientras exclamaba: nosotros iremos contigo aunque no lo quieras, ¿has entendido? Somos un equipo, por dicha razón tenemos que cuidarnos mutuamente.
Entiéndelo, tú no estás solo. Garou la vio a los ojos con un semblante serio, él estaba juzgando su intención para ver si era consciente del peligro que estaban enfrentando. El ex cazador no quería involucrar a nadie más en sus batallas, pero esta mujer claramente estaba relacionada de manera intrínseca con él y los demás, por tal razón él iba a permitirlo a duras cuentas. Garou se soltó de las manos de Rebeca para luego decir: como quieras, pero no me haré responsable de lo que suceda. ¿Entiendes? Rebeca sonrió confiadamente mientras respondía de forma afirmativa. Posterior a su gesto, Falco también se les unió porque él veía a los demás como su familia más que como sus compañeros. Y así los tres se subieron a un vehículo conducido por Falco, pero siendo dirigido por Rebeca con las coordenadas que el dispositivo de ella le estaba brindando. Garou se mantenía al margen, cuidando cada detalle de su plan. Este mismo había sido elaborado rápidamente, por lo que algunos aspectos se quedaban fuera de los parámetros. De un momento a otro, unas máquinas pertenecientes a los cazadores de ciberpsicópatas comenzaron a disparar a la camioneta donde se transportaban Garou y compañía. El ex cazador salió por una ventanilla mientras recibía unos disparos de aquellas naves, sin embargo él saltó hacia ellos para destrozarlas en el aire mientras controlaba el curso de las otras para que se atacaran entre ellos. En poco menos de 5 minutos Garou ya había acabado con la mayoría de ellos y solo quedaba una de las naves. No obstante, de esta última salió una especie de láser que marcó el suelo de la nave en la que se transportaba Garou. En unos pocos segundos la nave cayó al suelo estrepitosamente por un aumento de gravedad extremo. Garou, saliendo de las naves, se dirigió caminando hacia la última nave, la cual empezó a disparar proyectiles hacia el ex cazador. Mientras esto sucedía, Rebeca apoyaba a Garou con fuego de vanguardia, pero no parecía estar surtiendo gran efecto. Gracias a la distracción que le estaba proporcionando Rebeca, Garou se arrojó directamente y a gran velocidad hacia la última nave. Cuando el ex cazador golpeó en la base, sintió como los huesos de su mano se rompían, pero no sentía dolor de ello. Luego de haber impactado un puñetazo en aquella nave, la misma sufrió algunas fallas mecánicas mientras se iba contra un edificio. Al terminar con eso, Garou se subió en la camioneta junto a Rebeca y Falco, arrancando inmediatamente. Las heridas que Garou había obtenido no eran tan graves, sin embargo su cuerpo estaba sangrando por las laceraciones en su piel, por ello, estas no eran nada para él, pero Rebeca lo estaba revisando para ver si podía ayudarlo. Evidentemente esto no fue aceptado por Garou. Al llegar casi al edificio, Garou saltó por la ventana del carro para así llegar más rápido a su destino. En su mente el ex cazador se diría: no tengo tiempo para esto, espero que puedan alcanzarme luego. Al terminar con sus pensamientos, Garou se encontró que la zona estaba completamente bloqueada por un montón de carros y naves que lo estaban esperando. Al percatarse de ello, el ex cazador había decidido enfrentarlos de frente sin meter a Rebeca o a Falco. Sin pensarlo demasiado, Garou se arrojó hacia aquellos sujetos, por lo que una lluvia de disparos fue arrojado hacia él. Cañones y grandes armas fueron lanzadas en su contra mientras más avanzaba. Él pudo esquivar y desviar a la mayoría de ellas, las otras las atrapó y las dirigió en contra de los que las dispararon. El cuerpo de Garou se estaba quemando por la gran cantidad de armas y material incendiario, no obstante él los resistió y no le dio gran importancia. El dolor que sentía era inmenso, pero esperaba que su plan saliera a la perfección. En ese instante un sujeto cayó cerca de su dirección y este último tenía a Rebeca y Falco del cuello. El sujeto era el mismo sujeto que era mayormente máquina. Adam Smasher. El sujeto diría con una voz seca: ¿creías que esto te iba a servir? Patético. El sujeto arrojó a los dos hacia Garou y, mientras este trataba de atraparlos, el sujeto le dio un golpe en la cara mientras le disparaba en el estómago. El golpe no le había hecho mucho, pero los disparos sí le habían causado un daño profundo. El ex cazador, sin amedrentarse, golpeó al sujeto con tanta fuerza que le destrozó gran parte de su pecho. Pedazos de hierro salieron volando mientras Garou le daba una patada para mandarlo en contra de las naves que seguían disparando. Todo este combate había transcurrido a tal velocidad que ni Rebeca o Falco habían tocado el suelo cuando Garou ya los tenía en sus manos. El ex cazador, al tomar a ambos, fue a su máxima velocidad hacia un lugar seguro mientras atravesaba a todos los vehículos que se pusieran en su camino. Pero Rebeca diría: Garou, llévame hasta ese edificio. Yo me encargaré del resto del plan. El susodicho, con una expresión de dolor, responde: eso es muy peligroso, es mejor que te lleve a un lugar más seguro. Falco diría: eso no importa, yo me encargaré de sacar a Rebeca si las cosas se ponen demasiado peligrosas.
El ex cazador, bastante cansado de escapar con sus heridas abiertas, responde. Como quieran, ya saben lo que tienen que hacer, entonces háganlo. Yo me encargaré de todos estos bastardos. Rebeca, insegura de su contestación, diría. Ojalá y así sea, no te perdonaré si no vuelves con nosotros. Garou, con una voz llena de confianza, responde. ¿En serio estás dudando de mí? Vamos, sabes quién soy. Yo regresaré. Posteriormente a sus palabras, Garou dejó a Rebeca en el mismo edificio que le había pedido. Consecuentemente a su acción, él se adentró al edificio donde estaban Lucy y David encerrados. Abriendo puerta tras puerta, la frustración dentro de Garou iba en aumento. Esto era demasiado tedioso, solo quería destruir el edificio con tal de encontrar más rápido a David y Lucy. Pero una voz conocida se escucharía, esta diría. Sin importar lo que hagas, no diré nada. Posteriormente a las palabras se escucharon los gritos del mismo sujeto, este sin dudas era David y los gritos le pertenecían. Al tener una pista, el ex cazador destrozó todas y cada una de las paredes hasta toparse con una gran puerta de acero sólido. Sin dudas era este el lugar donde estaban Lucy y David, una corazonada en su interior se lo decía. No obstante, cuando estaba a punto de golpear la puerta, una silueta apareció en su costado y lo interceptó en medio camino. Este sujeto era aquel sujeto de antes que le había disparado en el estómago. El ex cazador rápidamente se repuso de su golpe y de inmediato se puso en pose de pelea. El sujeto en respuesta había comenzado a disparar en su dirección mientras se acercaba usando su propio implante de sandevista. La velocidad del sujeto era considerable, sin embargo para Garou era fácil seguirle el paso. El ex cazador recibió al sujeto con una patada, pero aquel sujeto pudo esquivarlo a duras penas. El ex cazador no se detuvo ahí y siguió lanzando ataques consecutivos cada vez más poderosos, mientras que el sujeto le disparaba. Las balas no eran gran impedimento para seguir adelante, así que Garou continuó atacando al sujeto hasta que su cuerpo comenzó a desmoronarse en pequeñas piezas de metal. En ese momento la presión en aquel lugar aumentó de repente, haciendo que el cuerpo de Garou se sintiera aún más pesado que antes. Al sujeto no parecía afectarle, pero los daños que había recibido eran suficientes para que no estuviera mejor parado en esa situación. El sujeto, aprovechando esta situación, tomó a Garou de los brazos para comenzar a darle golpes con su propia cabeza. Esto por supuesto dañaba más al sujeto que a Garou. En un último golpe Garou entró en razón y lo sujetó de los brazos para luego darle un rodillazo en la mandíbula, rompiendo el metal de esa zona. Posteriormente a su acción, Garou lo remató con una serie de golpes en el pecho que lo destrozaron aún más, llegando hasta sus entrañas robotizadas para seguir con sus ataques. Todo aquel edificio comenzó a retumbar por la colosal fuerza que el ex cazador estaba ejerciendo para exterminar de una vez por todas al sujeto. Al concluir con su objetivo, Garou observó lo que había quedado de Adam Smasher, ahora solo era un pedazo de metal abollado sin ninguna posibilidad de ser reparado. Garou fijó su atención en aquella puerta de metal y luego de unos segundos aquella puerta se abrió, de ella salieron una gran categoría de soldados preparados para abrir fuego en cualquier momento. Y entre ellos había dos personas, las cuales era una desconocida y el otro era Faraday, aquel sujeto de tan mala espina que Garou había conocido antes. El primero en hablar sería Faraday, quien diría. Ya has llegado, eso es bueno. Te hemos estado esperando un tiempo. El ex cazador, con una mirada seria, responde. ¿Esperando? ¿De qué se trata toda esta basura? Las palabras del ex cazador habían sido liberadas con tanta ferocidad que sus intenciones asesinas se podrían percibir en ellas. Faraday, contesta. No tienes por qué preocuparte, todo esto son simples negocios. Garou diría. Entonces, ¿quieres decirme de una maldita vez que buscas con el niño y esa otra mujer? Faraday contesta. No buscamos nada con ellos, a quien buscamos es a ti. Esta era la única manera en la cual te podríamos traer hasta aquí. Al terminar de hablar, Faraday sería recibido por un puñetazo de Garou en el estómago, provocando que Faraday escupiera sangre a borbotones mientras era mandado a volar contra una pared. Posteriormente a su acción, el ex cazador fijó su atención en contra del sujeto que tenía el mando, este tenía una especie de lentes. Garou diría. Dime, ¿quieres terminar como él o me entregarás a quienes busco? El ex cazador puso su puño enfrente para demostrar que ante la más mínima provocación, él iba a tomar cartas en el asunto. El sujeto chasqueó sus dedos y unos soldados trajeron a Lucy inconsciente con unas marcas claras de tortura. Ella estaba sangrando en varias partes de su cuerpo, pero esto no parecía afectarle. Ella tenía una expresión como de vacío en su rostro.
El ex cazador enojado, pregunta. ¿Qué les hicieron? El sujeto responde tranquilo. A ella nada, solamente está inconsciente. Sin embargo, el joven. Antes de terminar sus palabras, una silueta salió de entre los guardias para mostrarse una armadura robótica casi de cuerpo completo, con David en su interior. Este último parecía tener la mirada perdida mientras susurraba algunas cosas. Nadie más que Garou pudo escuchar sus breves palabras que se desvanecían entre el viento. Estas dirían: ayúdenme, esto duele mucho. Garou, al ver el estado de ambos, comenzó a avanzar hasta el sujeto. Claro que hizo una señal a sus soldados para decir: espera un momento, podemos llegar a un acuerdo a cambio de que libere a tus compañeros. No queremos llegar hasta esos extremos, ¿o sí? El ex cazador se detuvo momentáneamente para responder. Ya suéltalo, ¿qué demonios quieres? El sujeto responde. Quiero que tú vengas con nosotros, a cambio dejaremos en paz a tus compañeros. Incluso te aseguro que podrán tener una vida tranquila si decides aceptar mi oferta. Si no vienes con nosotros, te puedo asegurar que sin importar dónde escapes, nunca encontrarás paz y en cambio los seguiremos vayan donde vayan. Garou, escuchando sus últimas palabras, contesta. Sí. Definitivamente esa fue la mayor estupidez que pude escuchar en mi vida. Luego de sus palabras, Garou se lanzó a gran velocidad para dar una patada en la cabeza del sujeto, destrozando su cuello con un sonido satisfactorio. La cabeza del sujeto salió disparada hacia el cuerpo de Faraday, aplastando su cabeza con la del sujeto que se le había sido lanzada. Todo había sido tan rápido que ninguno de los soldados se había dado cuenta del momento en el que Garou había llegado hasta ese lugar. Pero al presenciar aquella escena, ellos comenzaron a abrir fuego con la ayuda del nuevo cyborg David. Este último se arrojó en contra de su maestro mientras sacaba de sus brazos unas cuchillas para tratar de cortarlo en pedazos. El ex cazador atrapó a David en medio de su camino y usó la parte de cromo en su espalda como escudo mientras se acercaba hacia los soldados. Garou, sin perder mucho tiempo, comenzó con la masacre contra todos los soldados ahí presentes. Mientras tanto, con Rebecca y Falco, ambos estaban presenciando la batalla de Garou contra aquellos soldados, proporcionándole apoyo a la distancia. Mientras esto sucedía, Rebecca se había escabullido entre los soldados para llegar hasta donde estaba Lucy para sacarla de ahí, lográndolo con éxito debido a que Garou estaba atrayendo la mayor parte de la atención de todos los soldados. Este último tomó a David para arrojarlo contra los soldados mientras le hacía una señal a Falco para que él atrapara a David. Con todos aquellos supersoldados disparando armas pesadas, Garou resistió cada uno de los impactos. Sin embargo, su cuerpo no mostraba su característica resistencia de siempre, pues sus manos estaban siendo atravesadas por algunas balas, pero ninguna llegaba a herirlo de tal modo que fuera mortal. Aún así, sus heridas no dejaban de sangrar. Él estaba perdiendo lentamente su fuerza mientras era alcanzado por más de esas armas. Rebecca estaba a punto de ayudarlo, pero el ex cazador solo le sonrió un poco, haciendo una señal para que la chica estuviera tranquila. La escena de Garou sangrando era ciertamente chocante para ella, aún así debía de soportar verlo en ese estado sin poder hacer nada. Sin poder resistir más, Rebecca estaba a punto de saltar a su ayuda, pero Falco la tomó de su brazo mientras se la llevaba junto a David y Lucy. Cuando ella trató de liberarse, se dio cuenta de que un dolor punzante recorría su cuerpo, viendo hacia sus piernas para ver que su pierna derecha estaba sangrando mientras más esfuerzo hacía. En ese momento David retomó la conciencia, preguntándose qué estaba sucediendo, así que miró a su alrededor para observar a Falco sosteniendo a Lucy y Rebecca en el suelo con una gran herida abierta. Ante tal situación, David había decidido ayudar en todo lo que se le fuera posible. En su mente se diría: no recuerdo cómo llegamos aquí, pero es mejor que salgamos de aquí antes de que esos tipos se den cuenta de nuestra presencia. Me preguntó qué estará haciendo el maestro. Eso no importa ahora, tenemos que salir de aquí. David ayudó a Rebecca a subir a su espalda mientras se alistaba para correr de aquel lugar. Esta no era la mejor situación, pero tenía la certeza de que iban a salir bien de aquí. Rebecca, al darse cuenta de que David había despertado, le diría: hasta que al fin despiertas, ¿no? Vamos a apoyarlo. Falco diría con seriedad: no es momento para eso, si tratamos de ayudarlo solo le estorbaremos. Rebecca le responde: tenemos que ir, si no lo matarán. Falco contesta secamente: ya te dije, si tratamos de apoyarlo solo provocaremos que su noble acción no haya servido para nada, y, en lugar de honrar su decisión, estaremos incurriendo en que nos odie de por vida. Piensa claro, si vamos solo provocaremos que lo maten. Él se puede defender solo, estoy seguro de ello.
David, confundido, pregunta. ¿De quién están hablando ustedes dos? Rebecca, con una expresión de frustración, responde. Es Garou, él se quedó atrás para que pudiéramos escapar. En su mente, ella se diría. Maldita sea. ¿Por qué soy tan inútil? David se quedó paralizado al escuchar lo que Rebecca había dicho, pero sin mediar más palabras él se dio la vuelta para ir hacia el lugar donde oía los disparos. Antes de que pudiera avanzar demasiado, Falco lo tomó del hombro para decir. David, no puedo dejarte hacer eso. Esta fue una petición directa de Garou. David, regresando en sí, diría. Pero, tenemos que hacer algo. Falco contesta. No podemos hacer nada en esa batalla, tienes que ser fuerte y confiar en Garou. El joven apretó sus puños, sentía una corriente de ira y frustración inundando su cuerpo al comprender que no había nada que él pudiera hacer incluso si lo intentaba. Falco diría. Él confía en que tú entenderás, por dicha razón me pidió que te llevara lo más lejos que pudiera. Por favor, tienes que comprender. David sintió que le estaba fallando a su maestro y amigo, aquel que le había enseñado a defenderse sin pedirle nada a cambio. Pero no iba a traicionar la confianza que Garou le había puesto. Entonces David tomó a Rebecca en su hombro para luego salir a toda velocidad hacia la puerta. A esto Falco se tranquilizó mientras seguía al joven por aquellos pasillos destruidos. Al salir de aquel enorme edificio, David dejó a Rebecca suavemente en un asiento mientras él trataba sus heridas con unas vendas que tenían. Falco los alcanzó unos momentos después, así saliendo del edificio con un auto nuevo a la máxima velocidad que tenía. David, luego de estar unos momentos en silencio, se decidió por decir. Hemos fallado esta misión, ¿cómo fue posible que a pesar de todo el dolor que atravesamos juntos, acabemos solos? Odio esto, odio ser débil, me odio a mí mismo. Luego de concluir sus palabras, David colapsó en el lugar mientras lágrimas y sangre escurrían de sus ojos y manos. Su armadura robótica solo le había cambiado algunas partes, pero en general él seguía siendo un ser humano, por ello aún sangraba. Algunas partes de aquella armadura se estaban cayendo a pedazos. Rebecca, al igual que David, estaba apretando sus puños mientras golpeaba el suelo por la furia que sentía en sí misma. Por otro lado, Lucy aún seguía inconsciente ante toda esta situación. Con Garou, el ex cazador seguía enfrentando a todos aquellos supersoldados que no dejaban de llegar. Cada vez que exterminaba a uno, de inmediato otro soldado aparecía en escena. Era demasiado tedioso, pero sabía que si se rendía David y los demás se iban a ver comprometidos en este problema. Ante esa situación lo único que pudo hacer es bajar un poco la mirada mientras recibía algunos disparos. Su cuerpo ya estaba en su límite, ya no quedaba más opción, debía hacerlo por el bien de aquellos que ahora consideraba amigos. Garou activó el aparato de comunicación para empezar a grabar un mensaje en voz baja. Las palabras serían. Nos vemos, David, espero y seas lo suficientemente fuerte para seguir con tu vida, solo espero que puedas salir de ese camino que no te llevará a nada. Ve a casa y dale un abrazo fuerte a tu madre, ella te está esperando. A diferencia de mí, tú tienes a personas que te aprecian y esperan tu regreso. Diles a los demás que pueden hacer lo que quieran, confío en ti, mocoso, por ello espero que escuches este mensaje. En su mente Garou se diría. Todo esto ha pasado tan rápido. Me imaginé que esto podría pasar, pero no tan pronto. Ya no importa, tengo que seguir adelante. El ex cazador usó toda la fuerza que tenía para levantar una gran parte del piso para luego arrojarla a los soldados. Mientras lo hacía, él golpeó el suelo con tanta fuerza que todos los pilares y el edificio completo empezaron a retumbar. Antes de dar el último golpe para sellar su destino, diría. Creo que me arrepiento de haber usado esta nueva vida para esto. Pero, me alegro de haber recordado esta sensación. Unos momentos después de haber salido de aquel edificio, toda la estructura se cayó en pedazos, enterrando instantáneamente a todo lo que estuviera dentro. Ante esto, Falco vislumbró por un retrovisor este suceso, apretando el volante con tanta fuerza que lo estaba rompiendo. Rebecca se asomó a ver de qué se trataba, llevándose la sorpresa de que el edificio ahora solo eran ruinas, dejando salir un grito desde lo profundo de su ser diciendo a todo pulmón el nombre de Garou. Él sabía perfectamente cómo se sentía esto, y cómo iba a reaccionar David luego de saber lo que había ocurrido. Salto de tiempo. Luego de algunos años, ahora podríamos ver a un hombre que se encontraba visualizando al planeta Tierra desde la ventana de su habitación. Este sujeto no era nadie más que David. Luego de haber regresado a casa, él se reconcilió con su madre Gloria. Luego de aquello él decidió seguir estudiando hasta que al final pudo conseguirse un trabajo legítimo. Con esto también había dejado al grupo.
Ahora vivía en un lugar en la luna junto a Lucy, quien siempre soñó con estar en un lugar como este. Rebecca por su parte había decidido dejar de ser de aquel mundo que le había dejado tantas experiencias, pero ella aún seguía en la Tierra, la susodicha aún seguía manteniendo contacto con David y los demás. Sin embargo, ella aún tenía ciertos encargos como en sus viejos tiempos. Por su parte, Falco continuó siendo parte de los Edgerunners, formando a un nuevo equipo. Todos habían tomado su camino, pero de alguna manera sus caminos se seguían cruzando. Desde otro lugar, fuera de aquel mundo y universo, un ser se encontraba visualizando todo lo que transcurría en las vidas de estas personas y a su lado estaba Garou. El ser diría: ese es un resumen de todo lo que ha ocurrido desde que te fuiste, supongo que estás feliz de ver que todo resultó como lo habías esperado. El ex cazador responde: en parte. Siento que no aproveché mi nueva vida en ese lugar, pero no me arrepiento de haber hecho lo que hice. El ser diría: me alegro de que te expreses de esa manera. Ya sabes que no vas a poder volver, ¿no es así? Garou asintió ante la pregunta del sujeto, y luego responde: ya cumplí mi papel en ese lugar, no hay nada de lo que pueda quejarme. Ahora solo me queda vivir en este vacío por toda la eternidad. El ser diría: así debería ser. No obstante, como has hecho un bien sin esperar nada a cambio, te daré un último regalo. El ex cazador confundido, pregunta: ¿de qué se trata? El ser extendió sus manos hacia arriba, y en pocos segundos aquel páramo vacío se transformó en un lugar hermoso. La vegetación cubría todo aquel páramo y el ambiente provocaba una sensación de paz absoluta. El ex cazador estaba consternado por este cambio tan drástico, por ello diría: ¿por qué haces todo esto por mí? ¿Acaso no has visto todas las atrocidades que hice en mis otras vidas? No merezco estar en un lugar así. El ser le contesta: te lo merezcas o no, eso no depende solamente de tus malas acciones, sino de tu voluntad para realizarlas. Ante las situaciones peligrosas tú procuraste el bienestar de los demás, aunque nunca te lo planteaste de dicha manera. No cuestiones nada, solo disfruta de este paisaje infinito por toda la eternidad. Adiós, Garou. El ser al finalizar sus palabras dejó el lugar, el ex cazador se quedó con las palabras en la boca ya que no